Bueno, Tacotolik, Hayimbuchum, Yoyoshuk en línea. Nuevamente les doy la cordial bienvenida. Nuevamente con en este nuevo estudio que Stick durante esta semana. Ahora llegamos a la semana número 9 en nuestro viaje del libro de Éxodo. Es titular de estudio TIC para esta ocasión, Hasbi, cómo vivir la ley. Detalles para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel, Koyelan Chkushle Binik Tismantaltak Likajaltike. Bueno, que el pueblo de Israel lo italel de la esclavitud, lo italel de Amosovil, y ahora Dios ya sus mandamientos, sus ordenanzas, kusisventa sventa yichelta kush listeklumal likajaltike. Y eso debemos de tener muy claro, mis hermanos, mis amigos, que la ley de Dios, Koyelantis mantaltak likajaltike, kasventa spas proteger chichtakush tisteklumal likajaltike. Debemos de tener eso muy claro. Bueno, bienvenidos a este estudio. Paso a saludar a mi hermano Mauro González. Y ahora te paso a invitarte, mi chaval de Chapasa. Mi chaval te paso a suscribir en este canal, o chaval de Chapasa seguir esta página. Pasa a suscribir, aquí como el me gusta, pasa a el comentar. Voy a calcha bayotic, voy a calcha para seguir esta transmisión que semana a semana. Ya caltas muy stick este estudio y próximamente tal vez, primeramente Dios, vamos a subir otros estudios que Maokli estudio oficial que es semana por semana, así que así es la invitación que chelanta cotoralica y mucho ya pase seguir esta página, pase poder compartir y al que editar voy a calcha bayotic, voy a pase seguir, voy a bayotic talel, mucho shuk, bueno, porque a veces soy chiquilo y conectados, hoy personas está shakelik, pero mucho tico shuk, así que ha chelanta calmo shuk. Un gran favor, chavali que titelel mucho tico shuk ti chapasicuatel seguir esta transmisión. Bueno, escucha las caltic ya. Es que lis ley li cajaltique debemos de entender muchas veces hoy chkaitiquilitas bati banumil o yepti gente tashal es que muy uksha chaval sha levi muy ukshas balil tis ley li cajaltique, pero las chantiquet semana que claramente tashal en la palabra de Dios, que la ley de Dios es eterna. Y eterna es que muy uxlique y muy uxtutsem. Y es que cada lo que yelanch kai betix melol, chkiltik, tachantik, tiskopli kavaltik, tis leyli kavaltik. Yun jasventah lekilaltik, jasventas lekilaltis teklumaltik kavaltik, tis pueblo ti kavaltik. Por eso los eternos principios de los 10 mandamientos de hoy desde antes de la fundación del mundo, por eso es una ley eterna, muy fecha, y tampoco hoy fecha il kushi oratashlach. Ahora, atihechu kabaik, hanos noptikabaik. Si toda la humanidad en este tiempo que kushirutik atitauk pastik observar tauk naktik ta común lo que es los principios de la eterna ley de Dios, kuchal de principios y che es que litas la june vals mantal y que tesha nitil skotol te oi skotol atitah nak betikuk atitah chan betikuk atitah pastikuk tikosichal tis complica es que muy cosi chopol li kushli halhechuken muy ichbocoltas bati banumile muy ichbocol en el sentido de que Juan me chapas seguir que chavichabu gatotame muy chamilvan muy ilbajinvan también el séptimo mandamiento es sobre el matrimonio, muy infidelidad, muy muy porque muchas de las veces muchas familias vas a enfrentar muchos problemas por violar el séptimo mandamiento. Hoy hasta hoy chavals tots meik, otras Juan nabaltas tot, nabaltas metas chiim,
hay mucha gente, muchos jóvenes resentidos y violentos, simplemente porque totil me muy las chavi, el séptimo mandamiento, por ejemplo, el octavo mandamiento, tiene que chapas respetar la propiedad ajena, el noveno mandamiento, tashal, que muy mucho cha lo ilta, muy mucho cha chopol copta, muy mucho cha paz aprovechar, taspat y chopol chaval. Entonces, a ti te nak betiklis mantel dakli kahal dige, a ti te pasti cumplir li kusitskan li kahal dige. Entonces, muy o sea, hecho que tendremos una sociedad más justa, muy chavata bondón, chalok batel taname, oye, mucho ochelek, muy mucho chitalil bajinot, skotol, let, aluk tahnak betiklis mantal li kahal dige. Por eso los 10 mandamientos o los principios de los principios de la ley acerca de los 10 mandamientos, pero después en el capítulo 21 del libro de Éxodo hay una explicación más explícita, más directa, explicado más oitis ley li kajaldige. Calo que Lik-chan también este estudio, Bultajol, también en cada país. Por ejemplo, Cosireltic México, como es más o menos, aunque tanto de leyes leonem abogado aún, pero naotic de que nuestro país, nuestra república tiene una constitución. La constitución es la ley que rige al país, pero detrás o más bien detrás de la constitución hoy leyes, no escuchar leyes secundarias. Leyes secundarias es la explicación, lo que quiere decir la constitución. Por eso hoy en cada país, república, para gobernar, hay una Suprema Corte, que se llama la Suprema Corte, entonces la Suprema Corte o los ministros, los jueces de la Suprema Corte, interpretar lo que es la Constitución. La Constitución, vino la Carta Magna, y las leyes, vino las leyes secundarias. Bueno, cómo vivir la ley con las ya más detalles lo más cercano para que es como si fuera la Constitución y las leyes secundarias. Pero bueno, que mi mucho hay más melol pues muchas también debemos de confiar, debemos de ver qué es lo que dice la palabra. Por eso dita explicación pues ahí ya más ya ampliado, más ya hambis coplal, y entonces leyes de salud, leyes de salubridad, leyes civiles, pues casi escotol abarcante hoy. Ahora, a ti aplicar, bueno, claro que hay muchas de las leyes que en nuestro tiempo pues aplicar por el tiempo en que vivimos, leyes civiles, leyes de la buena sociedad, hay principios que aplican hasta el día de hoy y hay principios que muy para aplicar, pero ley, los 10 mandamientos, esos sí son eternos. Bueno, para entrar de lleno en nuestro estudio, tenemos un versículo que te salta Éxodo 20, 22 al 23. El Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo, no hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Éxodo 20, 22 y 23 tashal, li kahwal dikela la hial beti Moisés, chaval beli teklom Israel, la bilik oyelan la kalboshuk, la kobonoshuk del tabinahel, musha pasik yan Dios ni tak sakil takin ni tak anal takin,
muy buitas cancha paz yana diosik shi la hial tikahwaldige. Y entonces techkiltik oyen likahwaldik la hial betis tecrumal. Así que les decálogo la hial al pueblo, Dios la hial be, o el pueblo la hial be a Moisés que sea el intermediario buchu bayich talel timantale y la hialik el pueblo hashanos album kutikaitik kusi taskan tashal tikahwaldige. Y entonces chiquiltik leyes, ahora sí que en chiquiltik leyes secundarias o más explicadas, cuyelan para gestionar lo que es la violencia, porque siempre ha habido gente violenta en todo el tiempo, y también el pueblo hebreo también, cómo vivir en sociedad. Está dicta Éxodo 21:33 hasta el 23:19, cómo obtener la victoria. El pueblo de Israel tenía que atravesar el desierto, y ahora en nuestro tiempo tenemos que caminar nuestra vida cristiana. Y también vamos a hablar un poco de la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, y cuyen la hiel y kabaldik kalaluk hay li tasbati banumi la casa me las gel dis ley li kabaldige. Bueno, chandik en esta ocasión. Ahora, por ejemplo, te dicta Éxodo 21:12. Mushlach tales costol, porque solamente cómo gestionar la violencia hay tres capítulos, 21, 22 y 23. Pero, por ejemplo, te salta Éxodo 21:12. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Así que lisley li kahal dige, timi hoy buchu milwane, eso era la ley. Claro que el por eso hay 8 países que para aplicar la pena de muerte. Solamente que en nuestro tiempo, en las leyes que hoy no estoy mucho mulch las también y hoy te muy que libone libi cochayo het la porque Dios mismo ha chapanvan y Dios mismo ha chal. Li Dios es muy pas fallar, muy chay, li Dios es shohtikins kotol. Así que litas tiempo al y que pues era una ley más justa. Ahora tan alibi hoy inocentes realmente que tigatita chukinam. Ahora para aplicar la pena de muerte, pues seguramente hay muchos inocentes también que tashlahik, pero Libone porque Libone no era una república, era una tipo de gobierno, es un tipo de gobierno que has vino teocracia, o sea, Dios mismo chapanvan. Dios mismo elvan. Bueno, pero esto era cosis venta. Luego como que tostos y luego tiene que chilaj y cabalgue. Y también está Éxodo 21, 2 al 13, teta shalves coplar acerca de la esclavitud. La esclavitud, bueno, Dios las paz permitir, cuchal, porque libone, pues la gente, pues, lo tal de la esclavitud, pero que es católico libre, pero de repente hay muchos sticks, bata ilil o muchas toyo un digile, y entonces quedaba como esclavo, pero disley li cabaldik la que muy mucho lo máximo que puede tardar como esclavo eran 6 años. Al 7º año tenían que ser liberados, tiene que chich lo que es el de la esclavitud. Ahora no, pues ya es muy su decisión, pero la ley, si alguien caía en esclavitud, hoy podríamos decir, lo máximo que podía tardar como esclavo era 6 años. Al 7º año tenía que ser liberado. Al menos si decide quedar como esclavo, bueno, y también durante ese tiempo de esclavitud también quedaban libres y un hombre podía quedar como esclavo. También la pena de muerte te hoy establecido está Éxodo 21, 2 al 17 para el asesino intencional. Ahora el divino entonces podía tener la pena de muerte, pero también hasta libuchula tashil bajín o taspas maldecir
listot o lismee, también era pena de muerte. También para el secuestrador. Así que el pena de muerte es mucho chimilvan, mucho tas cuentas caldic, mucho tas muy chisamus totsme, también para el secuestrador y mucho pas lesionar, mucho chmahvan o si hay van o si pas lesionar a otra persona, estaba obligado a compensación económica. Tiene que, ahora sí, muy mucho lasta mahal, muy mucho lasta ilbaginel, ya y hemcom, mush amdeja y bucacal, tiene que tohbilskakal. Bueno, también levita tashal, ta Éxodo 21, 18 al 32. Y también, timi oila, las pas producir un aborto, te las patitas tohlar un juez, y li anse, y lismalal te la chich akbelik una multa. Skotolita gente David en el libro de Éxodo. Ahora, usis venta esas leyes, la intención era de evitar la violencia. Usimos que haya gente violenta, gente muchos pas golpear, gente pas secuestrar, gente chmilvan, gente chilbajinvan. Todas esas leyes era para evitar la violencia en el pueblo de Dios. Por eso Dios las ya esas leyes, aunque tas 10 mandamientos, pues yo para resumir, no matarás, escuchar, porque si alguien tiene en esclavitud, si alguien tiene secuestrado, si alguien mucho te pas lesionar, mucho te shilbajín, pues todos esos principios jamás he explicado hoy litas complicado al dique. También hay leyes de sociedad. Si alguno seduce a una mujer, Tashalta Éxodo 22, 16, timi hoy mucho las yilbajín con toholtse. Y para que timi hoy mucho las yilbajín con toholtse beshi, me mucho las lola con toholtse beshi, y un obligado hoy para que shik deberá pagarle su precio al padre, tiene que tas y tomarlo por esposa. Mucha vez sebetik, ansetik, y me hoy hech muchos pastaje, y un obligado hoy para que shich y él li sebe o li ansetaje, chelanta chal, ta Éxodo 22, 16. Así que bases, cuyen las yali kajaldik, que Uyelan hasta incluso préstamos, alquileres, Éxodo 22, 14, relaciones prematrimoniales, Skotol de cómo debían de vivir esa ley. Por eso, el venta era protección de los débiles, mucho más a Bolsbali, que Muscan, que Shlachta il Bajinel, Tisteclumal, era una justicia, era una sociedad, en Xuxcaltic, una sociedad más igualitario, sin que muchos ilbajinban, sin que muchos pas violentar, sin que muchos shlolaban, muchos ilbajinban. Así que Echeran la Yali Cabaldic, al ser un pacto entre Dios y su pueblo, estas leyes incluían también la forma en la que nos debemos relacionar con él. A los descansos sabáticos se añadió la obligación de guardar las fiestas que nos recuerdan la liberación del pecado, la protección divina y el futuro glorioso que nos espera. Con las y más, las Yali Cabaldique, Skotol, Ticosi las Yali Cabaldique, las ventas, hasta incluso las Yak, escuchar leyes, escuchar leyes ceremoniales. Es que Libone, el pueblo de Israel, tiene que pasar 7 fiestas al año. Hukum Kin. Y cada año es para repetir que viene desde la Pascua, panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las cosechas, la fiesta de las cosechas era la cuarta fiesta, la quinta la de las trompetas, el juicio y el tabernáculo, Yom Kippur o el tabernáculo. Skotorita, aunque muchos tiempos pero iba desde la salvación, desde la muerte de Cristo hasta su segunda venida. Celebrar cada año, escuchar, porque de que Dios
hoy tis plantas paz liberar a su pueblo. Escotolita, te hoy en las leyes ceremoniales que las yali cabal. Así que también la yalta Éxodo 23:20, aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ahora caltica va con las promesas las yali cabal. Timila chunbikun tihmantal takesh kaldili kawal dige timila nak x kotol digo se chakal boshuke yun taktal ika angele hatas chabio shuk hatas kelo shuk hatas shiko shuk batel hasta que me la ochik batel y teklum tibuy kaloh kak chakak boshuke. Así que cositi condición racial y kawal dige es oír su voz para que Dios sea enemigo de sus enemigos. Tahiali kawal dikiti milabay liko si chkale yon khon tahbaan bata toholek mo bujo chilba hino shuke khon tak el tuk li bujo kontra hino shuke yon hats kontra ni kunchi la hiali kawal dike. Servir solo a Dios para que él quite toda enfermedad. 23, 24 al 26 hiali kawal dike. Hanosha tunik o hanosha pasikun servir lihone y lo que es skotol chameletik en medio de ustedes. Miren cuál es la hermosa promesa que la Yahvé steklumal y kawalige. Pase con servir tuklibole y van a ver que tashlo muy buchka nakyuk ti chamel teita tohlalige. Y otro tashalta 23, 32 al 33, no hacer alianza alguno con los cananeos para no adorar a sus dioses. Mumesha chapa kopshuk li cananeo tige y un muskan que ya ochiktas nubel dios ti cananeo shilahial. Y así que Dios la yalba a Israel tikusi taspase tikusi las cane y kusi taspas li kawalige y entonces hasta 23 20 tachal tashkaktaleli ángele para que chabioshuk hasta que me la ochik batel en la tierra que yo les he prometido albel, que hoy protección, hoy ichel dakush, hoy nakel, hoy chabiel, y el ángel irá delante de ellos y los llevará hasta Canaán. Yun hate chbatlika ángel chico shukbatel hasta Canaán y enviará terror a los habitantes. Hasta 23 26 de Tashal tibucho tik tenakas tiket tibucho tik yahwal ti osret tachun cochiel tas toholalik hasta Tashal 23 28 talas takbatel avispa para expulsarlos chanul pom gutus kotigendik takbatel para que kakshun shatabik batel ya enemigo tego tibucho tik te oike. Así que los echará paulatinamente, los entregará a Israel hasta que domine desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. Echarán de promesa chal de cabalito 23 31 desde Tajotnam hasta Tajotnam y un chavichix junul li osil bulas calvo shuke shilas yalti cabaldille. Cuéntale salta, alza tus ojos, 7 de octubre, Tashal, a través de los siglos la ley de Dios se ha preservado como la norma más elevada de la moralidad. Ninguno de todos los inventos de la ciencia, resultado de las imaginaciones de las mentes productivas, ha podido descubrir mi texto, un deber esencial que no esté incluido en este código. La ley de Dios es la seguridad de la vida. La ley de Dios es la seguridad de la vida, de los bienes, de la paz y la felicidad. Fue dada para asegurar nuestro patrimonio presente y eterno. Escucha las cartas liquebal. Lis ley likahaldike sventa lekilaltik. Lis ley likahaldike jala tashat kushlejal. Seguridad de la vida, seguridad de los bienes, seguridad de la paz y de la felicidad. Escucha las cartas likem. Ati kotol dikuk tahnak batik slay likahaldike muyuk butashiel tikchana, muyuk butashiel tikbuichalok. Hoy busca elek muchachín, porque hay mucha gente que chbata su viaje y chlasta electa be, bueno, abor batik. Colachal, escoge chaita condon, escoge la humanidad chaita yonton, la ley de Dios. Colachal, muy paz en la sociedad, porque la sociedad se olvidó de la ley de Dios. Muy vasco gente, colachal, porque muy buits na
vez mantal tac li kahwal. Por eso es ahí la importancia tijechelan shkaitik smelol shkaitik lis principal lis ley li kahwal. Por eso en varias veces, en varias ocasiones la Biblia te dice que la ley es justa, es buena y santa para nuestra protección. Sventa lekilaltik sventa shabieltis teclumaltis magnus teclumalkawalik, sino que toda la humanidad atijechuyelan chabi betícticos y charboticli kawaltique. Hay otro punto que te cantas pas tocar en este momento, está Éxodo 21, 24, tachal, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Bueno, Liebe, muchas veces hoy tashich para hacer interpretar, bueno, es que me bucho las majote, me bucho las majotas ate, voy a ir, me bucho las linabe, lilin voy a ir, bueno, la ley de talión, pero escuchar hoy chica dik, ojo por ojo, a ti me dices las pastillas, cotoldik, masat, como dik. Pero escuchar yo las yali kawadik te ponen el libi, bueno, Mauk yun tascan un pueblo vengativo, Mauk yun tascan un pueblo que te saxbaita mahel stuklistek malikawadik. Es más, esta ley la hizo aquel para proteger, escuchar yo proteger si para que mus más baik, para que mutes chapan scops tukik las personas. Cuando así se pasa limone, me oila bucho il bahinwan, me bucho mahwan, me bucho cosi sots cosi las pasé, talas batik tas toholal un juez. Por eso limone antes de que Israel tuviera un solo rey, o antes del primer rey, eran gobernados por los jueces. Escuchar, porque el juez te quejatas para tomar la decisión, te mi hoy bucho il bahinwane, cuyelan tohli il bahinwane. Pero no es porque yo bucho mahwan y te balaletas spitzbes basatik o tas tumbes basatik o tas lilins baita mahal mo, sino que simplemente chikta chapanel y li bucho hech il bahinwane pues tashich. Un juez tas pas decidir cosis tohol li cosi il bahinwane. Por eso tashal ojo por ojo, diente por diente. Por eso kalok tali kahaldik en el sermón del monte, la yali kahaldik pues josuke la baik al ver ojo por ojo, diente por diente, pero chkalboshuka baik me hoy mucho las majota jota sate a oli hotstoke. Entonces, ¿acaso me Dios Jesús lo que es esta ley? No. Es que todo lo que es el sermón del monte, Janos las paz ampliar, las paz mejorar, bueno, mejorar como que las paz explicar, más bien, esa es la palabra, las hambelex melol, calito batzikop, cosislox melol, ti leyetik, ya los comen ti comem, ti te explica, al día por ejemplo, que la vai ababinohik, anshanaik, no matarás, muy uchamilvan, pero lijone chacal boshuk, bucho chopol copteris chile y un chamilwan. Cocho que la va y no cometerás adulterio, pero chcal boshuk libone bucho tskel hun ans y tas copin te yondone y un las pas cometer el adulterio. O sea, scotolico si la yalta sermón del monte licahualdi, que es una explicación más amplia sobre la ley de Dios. Nunca bula yali kahualdi que libone sientis leye, ahora tan el bicha kushiksha sin ley atichiukati licahualdi que entonces simplemente Dios tas pas va contradecir dije, pero mao que chelan tas anti kahualdi que, así que el libone era para evitar lo que es la venganza entre los seres humanos, entre los hermanos, sino que Dios hachelan tas cantas chapan van stuk. Claro que el cahualtique muy lecta shil tibuchu hechelanch il bahinman, pero tampoco hoy a favor de que Dios te chapan bastuktik, porque no es la voluntad de Dios. Hoy es castigual cada tipo de delito pueden cometer el pueblo, por el Éxodo 21:13, si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera, el asesino podrá huir al lugar que yo designaré. Bueno, mucho la milvan, pero no fue intencional, era otro tipo de castigo que un asesino que es de forma o yalel no po
tashmilmane. Así que, bueno, li kahvaltique, oyalo, tashal, mía es la venganza. Es que ligotique, taskantik, taspaktik, tuktik. Y a veces, hoy chkaldik, bueno, tibuchun, las yilbas y no tique, bueno, chkaldik, bueno, es que tiene que tstoh, licuse las pasmone, tiene que tstoh. Y entonces, a lo que mía es la venganza, si cabaldi anti cabaldi que chay un jatas pakmun que estas kelto que coen chits bocol de persona le vi, pero mo y cabaldi que claro que sí, chal que en su tiempo Dios snaos cuyentas chapán, solamente que li cabaldi que recuerda que es canojot y también es canoj a tu agresor, cosits can li cabaldi que es que cotoldik pastik proceder, ahora sí, al arrepentimiento, que el tachaliscope, tas cantas pasot restaurar y también tas canquitas su tesionton a la persona que muchos las pasot agredir. Por eso, mucha ticta bontón, mucha paz choplejal, mucha ticti mulilta bontón, mucha nakbes mula chil, sino que botas com te yok di kahal que Dios snaoch, cuyelan tas chapan vantaje, ajelan Así que para terminar, Tascandas para leer un pasaje del Espíritu de Profecía Tachal, como creador de todo, Dios es gobernador de todo. Hoy es derecho de Kabaldik, que te pasa a gobernar porque Él es el creador de todo. Y está comprometido a hacer cumplir su ley en todo el universo. Y la hoy tasbali Kabaldik, Echelan, Tascan, Tachich. En todo el universo y también su esperar de sus criaturas menos que la perfecta obediencia, no menos que la perfecta obediencia de su ley sería abandonarlas a la ruina. Atihechelan muyukshalei shitashali kahaldik a todas sus criaturas sería abandonarlos a la ruina. Atihechu chavashalei shitashali kahaldik kuyelan chikushi la sociedad simplemente por eso, no castigar la transgresión de la ley sería confundir al universo. Por eso, ley vigente hoy a la eternidad. A ti muy castigo al tipo sería como una confusión para el universo. La ley moral es el muro que Dios interpone entre la gente humana y el pecado. Así, la sabiduría infinita ha puesto ante los hombres la destitución entre el bien y el mal, entre el pecado y la santidad. Así que jalajun pared, jalajun coyanchkaldik, jalajun kusichmakwan, coyanchpasutik proteger entre el bien, entre el mal, y entonces jalatetas pastik distinguir entre el pecado y la santidad. ¿De qué manera? Observando o no observando la ley de Dios. Por eso, escucha las cartas tique dis ley li kabaltik las yaktas teklumale simplemente di tas venta li kahaldik que chelantas kan kushutik en santidad tas tojalal. Bueno, janoes li kalalaj cuando dik nuestro estudio de Shakomita Kutolalik. Dios sea su bendición y espero que este estudio haya sido de bendición para todos, de bendición también, y los esperamos para en la próxima semana.